Mire, la idea de esta conferencia, y para mí es importante resaltar esto, no es que usted se convierta en una especie de paranoico que al salir de aquí va a mirar quién lo está manipulando y va a ver entonces dónde está alguien que le va a decir algo, y entonces usted se va a convertir en una especie de detective que va a detectar al manipulador compulsivo específico, y entonces usted no va a tener vida, ni paz, ni tranquilidad. Yo me acuerdo que cuando era niño y pasaban las películas de Bruce Lee, ¿cuántos recuerdan las películas de Bruce Lee? ¿Usted se acuerda lo que le pasaba a todo el mundo en esos tiempos de propaganda? O cuando terminaba la película, ¿qué era lo que le pasaba a todo el mundo? Uno salía tirando puño, patada y mordisco. Uno quería pelear hasta, si se me atravesaba mi hermana en el camino, ¡pum!, llevaba patada. Porque uno salía como con esa emoción, uno salía como con esa cosa, viendo a Bruce Lee tirando patadas hasta por debajo de la lengua. Uno también quería tirar patada debajo de la lengua. Lo mismo ha ocurrido con muchos temas que se manejan en estos espacios. Por ejemplo, el tema de guerra espiritual, donde se habla del diablo y los demonios. La gente oye un taller de guerra espiritual y sale viendo demonio de esto, demonio del otro, sale viendo diablo por todos lados. Cuando yo quiero hablar sobre el crimen psicológico, no quisiera que esto se convirtiera en un efecto de paranoia en ninguno de los que puedan recibir esta información. Tampoco vamos a convertir esto en una nueva inquisición en donde vamos a ver en dónde está la gente haciendo lo que a nuestro juicio no es correcto. Y lo último, y para ingresar ya en nuestro tema el día de hoy, no tengo la mínima idea de aludir a nadie. Es decir, no estoy aquí para decir si fulano, el otro, si aquella religión, aquella otra lo están haciendo mal. Le quiero brindar una verdad que está contemplada en la palabra de Dios, y yo confío que esa verdad pueda darle a usted luz, comprensión y entendimiento. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace la verdad? Produce libertad. La verdad no produce paranoia. La verdad no produce inquisición. Y todos sabemos que la Inquisición fue ese movimiento religioso que desarrolló la Iglesia Católica durante la Edad Media, persiguiendo a herejes y a brujas, y muchas personas inocentes lamentablemente fueron afectadas por un sentimiento de justicia, ese espíritu vengador de la verdad, que muchas veces lo que termina es haciendo más daño que bien. Entonces usted va a escuchar muchas verdades que yo quiero compartirles y que están fundamentadas en la palabra de Dios, y quiero que lo reciba con humildad. También quiero que lo reciba con prudencia, y especialmente que lo reciba con amor para usted y para que pueda tener herramientas en el servicio de lo que nosotros consideramos la obra del Señor. Dicho esto, quiero entonces comenzar nuestra conferencia el día de hoy: el crimen psicológico. Dígale a la persona que esté más cerca, por supuesto, si es familiar, si no es familiar, no lo haga porque le van a tener miedo, y no lo haga tampoco sin mascarilla. Dígale: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga conmigo: el conocimiento de la verdad produce libertad. ¿Qué sería todo lo contrario? Si la verdad produce libertad, ¿qué entonces hará la mentira? La mentira produce esclavitud. Y cuando una persona vive en una mentira, aun y cuando no esté atada físicamente ni esté encerrada, es una persona esclava. Porque la mentira produce esclavitud, así como la verdad produce libertad. Por eso es que cuando en muchos lugares del mundo los famosos dictadores comenzaban a tomar control de ciertos espacios y lugares, buscaban privar a las personas de un conocimiento que sabían que tarde o temprano les iba a llevar a liberarse de cualquier yugo. Porque la verdad, independientemente de ella, independientemente de la persona que se lo diga, la verdad siempre va a producir libertad. Y la libertad más maravillosa que puede tener una persona es la que se genera dentro del corazón de los seres humanos. Yo necesito ser libre, y para yo poder tener una libertad que trascienda a un espacio físico, es
imperante que esa libertad sea el resultado de la verdad. Eso fue lo que enseñó Jesús en el capítulo 8, verso 32 del Evangelio según San Juan. Así que voy a comenzar a enumerar 5 cosas brevemente en esta tarde. La primera, quiero explicar de dónde surge el crimen psicológico. ¿De dónde viene este término? De muchas personas que me han llamado, me han dicho, y esa palabra tan extraña, ¿y por qué? Y el crimen psicológico, ¿por qué? Mire, hace algunos años, hace varios años, hace bastantes años, en Venezuela había un periódico, no sé si todavía existirá. Cuando yo me vine, había mucha dificultad con los medios de comunicación, pero ¿cuántos recuerdan los venezolanos? ¿Cuántos recuerdan el Universal? El Universal tenía una revistica que incluía el día domingo que se llamaba Estampas. Habían artículos muy buenos en esta revista y yo recuerdo que un día esas revistas yo las agarraba a veces para hacer crucigramas. Tenía muchas cositas interesantes, pero especialmente esta revista Estampa, que se encontraba en el periódico El Universal, tenía un artículo que a mí me llamó profundamente la atención. El artículo era el crimen psicológico. Yo nunca me imaginé la trascendencia que traería aquella palabra para mí en aquel momento, porque yo leí el crimen psicológico y en ese momento, cuando comienzo a ver lo que decía el artículo, me doy cuenta que se estaba refiriendo a los sistemas multiniveles piramidales que comenzaban para aquel tiempo a hacerse muy famosos. De hecho, hubieron algunos que fueron demandados. También hablaba de lo que eran los sistemas políticos e incluso hacía referencia a ciertos escándalos religiosos que se habían presentado. Y el que escribe el artículo, que no recuerdo quién era, él decía que en el mundo se puede detectar el crimen de un asesino para ser juzgado, condenado, también el de un ladrón, el de un violador, pero lo que más me llamó la atención era que ahí decía, pero ¿quién identifica a los violadores de conciencia, a los ladrones que psicológicamente quitan tantas cosas que para el individuo terminan alienando por completo su forma de pensar? Esto me llamó tanto la atención y comenzaron a pasar los años que eso se quedó guardado dentro de mí. Traté de mantener siempre mi mente expectante con todo esto. Formamos parte de un sistema porque la iglesia, independientemente de la religión, es un sistema religioso con un síntoma cultural muy amplio. ¿Qué le quiero decir con síntomas culturales? Que dentro de nuestros sistemas religiosos se generan especies de culturas, culturas que determinan nuestras formas de hablar, nuestras formas de cantar, incluso nuestras formas comunicativas. Y cuando nosotros somos parte de una cultura religiosa, llámela católica, llámela mormona, llámela testigo de Jehová, llámela protestante, evangélica, pentecostal, como usted quiera llamarla, termina de alguna forma fortaleciendo una especie de cultura en donde incluso hay una especie de jerga comunicativa. Aparte de eso, pareciera ser que la manera en la que las personas comienzan a reaccionar con los demás tiene que ver con todo el contexto de este sistema que nosotros definimos como cultura religiosa. Lamentablemente, muchas culturas religiosas han tenido en su realidad el uso y el abuso de personas que han logrado percibir características de vulnerabilidad en quienes son parte de ellos, esos feligreses, y han terminado mintiendo, engañando, manipulando, dañando y generando una cantidad de daños que no solamente han afectado emocionalmente a las personas, las han afectado espiritual. Pero le voy a decir más, yo conozco personas que incluso vinculados con sectas han terminado hasta enfermos mentalmente. Y todo esto es por el exceso de las cosas que ocurren y de las que yo quiero tratar de compartir el día de hoy. En algún momento de mi vida, hace muchos años, tuve que pedir perdón. Hoy lo seguiré haciendo porque en un punto de mi vida me di cuenta que yo había sido manipulado, abusado, que yo fui víctima de un sistema religioso. Pero cuando pasó el tiempo, yo también me convertí en un manipulador,
en un abusador y en una persona que generó el mismo daño que tanto me habían hecho a mí. Y a lo mejor para mí era lo normal porque yo era parte de quien estaba heredando y eso era lo que yo creía que era correcto. Vuelvo a Juan 8:32. Pero como la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese conocimiento de la verdad fue lámpara que alumbró mis pies, que iluminó mi camino y me hizo entender no solamente los abusos que pude recibir dentro de un contexto religioso, sino también los que pude haber hecho yo en mi ignorancia por creer que era lo correcto. Aquí entramos en este primer punto a entender algunas cosas importantes. Un manipulador, para poder tener efecto y abusar de alguien, necesita encontrar tres cosas específicas en ellos. Estas tres cosas se convierten en una especie de conexión entre el manipulado y el manipulador. Cuando alguien intenta tratar de desinhibir del conocimiento y tratar de inyectar una información destructiva, lo va a hacer a través de una conexión de tres elementos que quiero comenzar a señalar en esta tarde. El primero, yo no sé si le dieron a todos una carpetica para que anotaran. Ahí tienen su carpetica para que vaya anotando, porque esto no solamente sirve y funciona para el tema de iglesia, esto sirve para temas políticos. Y todos sabemos cómo la política se ha convertido en un terreno bien productivo de manipuladores y bien ávido de personas con este tipo de dificultad. No solamente en la política, todos los días yo creo que de alguna manera existen estos factores manipuladores. ¿Alguna vez he intentado comprar algo, por ejemplo, un carro, una casa, cualquier cosa, y la persona que le está vendiendo le dice: apúrate en comprarme rápido porque por ahí tengo varias personas que están interesadas? ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez en la vida? El 99% de esas veces es mentira. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación. Porque si yo logro hacerte creer que este producto que te estoy vendiendo hay otros interesados, tú no vas a pensar mucho y vas a decir: dámelo rápido antes que otro me lo quite. Eso es una forma de manipulación que usa un vendedor de carros. Este es un país especialista de personas en los dealers que usted sabe cómo operan para poderle vender un carro a una persona. Y en otros países del mundo, los sistemas multiniveles. La manipulación comienza desde las bases más insignificantes del ser humano. ¿Alguna vez su esposa le ha dicho: si no me compras eso, esta noche, nanay, nanay? Y lo han mandado a dormir al mueble. ¿Alguna vez? ¿A quién le han hecho eso alguna vez? ¿A quién lo han mandado a dormir al mueble? Porque, bueno, ¿cuántos bajo un estado de malcriadez de un niño ha terminado cediendo a las demandas de una criatura de 5, de 6, de 7 años para que no nos arme un berrinche? ¿A cuánto les ha pasado incluso eso? Si usted se pone a analizar, pareciera ser que la manipulación es como algo natural en el ADN del ser humano. Ahora, ¿qué ocurre dentro de estos espacios o ambientes para poder crear una conexión? Y aquí es donde yo quiero enseñarle muchas cosas que a usted lo van a ayudar. La próxima vez que alguien le diga al venderle cualquier cosa que tiene 7, 10, 20 personas interesadas, apúrate. No crea tanto que eso sea realmente así. Eso estoy por decirle la gran verdad. Es casi seguro que es simplemente un acto de manipulación. Puede que sea cierto, pero en la mayoría de los casos no lo es. ¿Cuáles son las tres conexiones que encuentra el manipulador en una persona? Número 1, simpleza. Se conecta con una persona simple. El libro de Proverbios, capítulo 14, verso 15, dice que el simple todo lo cree. ¿Quién es el simple? La persona simple es esta, que oye, no verifica, no indaga. Y yo siempre voy a decir, hoy dar una conferencia, hoy predicar, es mucho más difícil de lo que se podía hacer hace 20 años atrás. Porque hoy yo puedo decir cualquier cosa en este lugar. Y un muchacho de 12, 13, 14 años, si tiene un teléfono inteligente, inmediatamente googlea y dice: ese señor nos está engañando.
Hoy en día hay que tener herramientas informativas, genuinas y veraces que le permitan tener a las personas confianza y seguridad. Pero ¿sabe quién es una persona simple? El que no googlea, el que no revisa, el que no analiza, sino que todo lo que oye le parece bien y termina abrazando cualquier información, porque dice la Biblia que el simple todo lo cree. Diga conmigo, el simple todo lo cree. Es lo primero que busca un manipulador. Personas simples, personas que no corroboran, personas que no indagan, personas que no comprueban, personas que no buscan la manera de saber si es cierto o no. Ese es el que la Biblia define como simple. Y el simple todo lo cree. La segunda conexión que hace un manipulador es sentimentalismo. Dese cuenta que hay muchos que no se atreven a cuestionar a alguien, aun y cuando algo no le huele muy bien, porque hay una conexión sentimental. Y esa conexión sentimental le dice, no, yo no creo que él, yo no creo que ella. Ese sentimentalismo que muchas veces busca el manipulador al crear una conexión con el individuo es bien ávido en este tipo de espacios y ambientes. Y es donde uno tiene que estar preparado, porque algunos no es que sean simples, sino que se conectan sentimentalmente con la persona y en ese tipo de conexiones terminan siendo controlados y manipulados. Voy a poner algunos ejemplos en las escrituras. El caso de Sansón. El libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 en adelante, la Biblia describe a una mujer llamada Dalila que logró reducir a un bocado de pan a un hombre fuertísimo, un hombre que peleaba con 1000 personas y los destruía en segundos, en minutos. Un hombre con una capacidad no solamente física, dice que era un legislador, un juez de Israel. Y este personaje fue manipulado y fue controlado por una mujer llamada Dalila de forma sentimental. Ella supo cómo meterse en su corazón. Ella supo cómo controlarlo sentimentalmente, cómo crear un vínculo con él. Y a través de ese sentimentalismo, esta persona estuvo a expensas de esta mujer que todos hemos conocido en las historias bíblicas llamada Dalila. Entonces, no solamente hay manipuladores que se paran en podium o en lugares como este. Hay mujeres manipuladoras. Bueno, no hay. Está bien, pues. ¿Ah? Yo sé que ustedes están esperando que diga que también hay hombres manipuladores. Lo que ocurre es que la mujer, por lo general, usa los sentimientos y es vulnerable sentimentalmente para ser manipulada. En diferencia al hombre, voy al tercer elemento. Bueno, antes de ir al tercero, quiero incluso demostrarles algo. ¿Sabe que en una oportunidad el Señor Jesús, trató de ser manipulado por una mujer maravillosa que encontramos en la Biblia y que todos admiramos y respetamos, pero intentó manipular a Jesús? Estoy hablando de María, su madre, la Virgen María. Y usted dice, ¿y cuándo pasó eso? En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 46, Jesús estaba en un lugar enseñando con sus discípulos. Anote por favor las citas para que vea que no es cuento de camino lo que les estoy dando. Y él estaba con ellos y llega María, la mamá de Jesús, dice que estaba con los hermanos de Jesús afuera y le dice, llamen a Jesús y díganle que estoy aquí esperándolo. Y él tenía que tomar la decisión de ir a atender a su mamá, que era su mamá, o quebrantar el propósito de vida que estaba ejerciendo en ese momento de parte del Padre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que le dio Jesús en Mateo 12:46? Él dijo, amo a mi mamá, es una mujer maravillosa, pero Jesús entendía que no podía caer a los encantos sentimentales, ni siquiera de mamá. Y le dice, díganle a mi mamá que está afuera, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Fue la forma en la que Jesús logró confrontar incluso en un momento de su vida un acto de sentimentalismo que podía llegar a afectar el propósito de vida que él estaba realizando. Simpleza, sentimentalismo y el tercer elemento de un manipulador para poder conectarse con alguien es
sensacionalismo. Diga conmigo: simpleza, sentimentalismo, sensacionalismo. ¿Qué quiero decir con sensacionalismo? Cuando una persona es almática, de la palabra alma, psique del griego, en donde se encuentran todas las emociones del ser humano, es altamente vulnerable para un manipulador. Y lamentablemente en las esferas religiosas lo que más hay son personas sensacionalistas, personas que les encanta sentir. Hace días que escuché a alguien que decía, en medio de una enseñanza que estaba dando, que su mayor logro y la garantía más grande que él le brindaba a las personas que iban a su iglesia era que cuando ellos llegaban sentían la presencia de Dios. Y esto suena muy bonito, pero esto es una forma muy vulgar de manipular a las personas. Porque la vida cristiana no depende de lo que nosotros podemos sentir. La vida cristiana, en todo el fundamento bíblico, está fundamentada y basada en una sola cosa: en fe. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe contrasta completamente con lo que se siente. Por ejemplo, yo creo que Dios está aquí en este día. Bueno, soy el único en creer que Dios está aquí en este día. Yo creo que Dios está aquí en este día. Yo creo que Dios está aquí en este día. Ok. He ido a muchas reuniones donde siento algo especial, pero usted me pregunta si siento algo ahora, en este momento, y yo no siento nada. Para mí todo está normal. Dígame quién siente algo especial en este momento. Y lo felicito si alguien lo siente, pero yo no siento nada. A mí me parece que estamos en un tiempo especial, estamos compartiendo, pero no hay nada del otro mundo. No están estallando los bombillos, el lugar no está temblando, nadie está pegando gritos. Pero yo creo que Dios está aquí por una sola razón. Porque Él dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y eso para mí es suficiente. Yo no necesito ver un alboroto, yo no necesito ver que algo sensacional esté ocurriendo para creer. Yo creo porque la Biblia es la verdad indubitable del Dios del cielo y eso para mí es suficiente. El manipulador no le importa llevarte a creer. El manipulador tiene herramientas y uno las estudia cuando pasa por ciertos seminarios. Se conforman de herramientas para poder generar ambiente, un ambiente musical, una forma específica para hablar. Y bueno, podría decirle tantas cosas que no vienen al caso, pero el sensacionalismo es una herramienta muy útil de los manipuladores. Saber jugar con las emociones de la persona. Y hay que preguntarnos si muchas de las cosas que nosotros hemos dicho, que hemos sentido es a lo mejor euforia colectiva, que eso puede ocurrir. Yo sí creo que hay manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, pero en algunos casos me he quedado asombrado con cosas que ocurren dentro de nuestros espacios, que parecen más algo alejado de la verdad de Dios que de cualquier otra cosa. Colosenses capítulo 2, verso 18 al 21. Libro de los Colosenses, capítulo 2, 18 al 21, dice de la siguiente manera, permítame leerlo. Nadie os prive de vuestro premio. Está hablando de la libertad en Cristo. El capítulo 2 de Colosenses habla de la libertad en Cristo y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Déjeme explicarle qué está diciendo Pablo. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie puede tratar de afectar su libertad en Cristo diciendo cosas como, por ejemplo, estoy viendo un ángel. Yo me acuerdo que cuando
en nuestro tiempo y estábamos involucrados en todo este sistema de iglesia, habían personas que decían, cuando se enamoraban de una muchacha, se le acercaban y le decían, santo, me espeluco, hermano, usted como que va a ser mi esposo. Yo, porque la garantía de que esa muchacha iba a casarse con él o con ella era que se espelucaba. Y hay gente que usted las ve que, ay, mira, mira cómo se me paran los vellitos del cuerpo, mira cómo estoy espelucado. Mire, usted ve una película de terror y también se ve espelucar, y no porque esté sintiendo algo especialmente del otro mundo. El sensacionalismo es eso con lo que muchas personas saben jugar en los ambientes para generar ciertas situaciones de las que nosotros tenemos que estar atentos, sin decir, y ya voy a llegar a este punto, sin decir que no existan manifestaciones genuinas y reales de la presencia de Dios. Pero les voy a dar una lista aquí de algunas personas que yo no sé si usted habrá leído o sabrá de ellos. Jim Jones, ¿quién sabe quién fue Jim Jones? De Jonestown. Jim Jones se fue a un sector en Guyana, ahí reunió un número de personas y generó un suicidio colectivo de casi 1000 personas. Un líder abusivo, religioso, manipulador. La gente creía en él. Y no solamente tenemos el caso de Jim Jones, David Brainerd, el de los niños de Dios. Fue otro movimiento religioso en donde las mujeres prácticamente se prostituían dentro de su cultura y sistema religioso. Charles Manson, la famosa familia que en un tiempo importante se hicieron eco en las noticias nacionales de este país. Rasputín, el monje loco, como se le llamaba, quien en Siberia logró manipular a la familia de los zares en su tiempo. Mita en Aarón, quien nunca ha escuchado Mita en Aarón, si tuviera la oportunidad de entrar en Google, verá que en Puerto Rico hay una especie de grupo cristiano que es más una secta súper extraño, se llama Mita en Aarón y todo tiene que ver con esto que le estoy mencionando. ¿Quién oyó hablar hasta hace una década de quién era José Luis de Jesús Miranda? ¿Quién llegó a escuchar de ese personaje que decía que él era Jesucristo? O probablemente oyeron alguna vez de la rama davídica de David Koresh, quien en Houston prácticamente se enfrentó a tiros con el FBI, en donde murieron cerca de 87 personas y 21 niños que se dicen que eran sus hijos. Y le estoy hablando de grupos religiosos que comenzaron quizás bien, pero eran personas abusivas, eran personas manipuladoras que al darse cuenta que lograban tener la atención de quienes le seguían, lo usaron para generar daño y para pervertir un mensaje que a lo mejor originalmente no era como lo que luego terminó siendo. El manipulador en la Biblia. Número 2. Voy a tratar de avanzar para que el tiempo nos ayude. Número 2. El manipulador en la Biblia. Quiero leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 3. Por favor, vaya y lea Timoteo capítulo número 3 y oiga bien, el manipulador en la Biblia. ¿La Biblia habla de los manipuladores? Sí, los menciona. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga estas características: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que, oiga cómo termina, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De los tales, apártate. Voy a decir solamente lo que el versículo que leímos establece. Número 1, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe cuáles serían los tiempos peligrosos? Estos que estamos viviendo. Usted tiene que estar muy alerta.
tiene que tener los ojos bien abiertos y sus sentidos espirituales preparados. Porque Pablo decía proféticamente que vendrían en los tiempos finales, y créame que estos son los tiempos finales, dice que serían peligrosos. Los tiempos finales serían peligrosos. ¿A qué se debería el peligro? A los hombres que se acaba de mencionar con características en donde se le señalan como individuos, vuelvo otra vez a decir, amadores de sí mismos, imagínense, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, y ahí describe todo lo que sería el carácter de los hombres de los tiempos finales. Y básicamente está dando las características de un manipulador en potencia. Número 4, dice que tendrían apariencia de piedad. ¿Sabe qué es apariencia de piedad? Parecerían buenos, parecerían religiosos con características muy favorables para mí, para mi familia. Pablo estaba diciendo, tengan cuidado porque esas personas serán como lobos rapaces, disfrazados de ovejas, que estarán en medio de ustedes. Y finalmente, él decía en la última parte del verso 5, a estos evita, dando a entender que donde tú veas este tipo de características tienes que huir y que salir corriendo lo más rápido que puedas. Número 3, estoy avanzando lo más rápido que puedo. Alejandro me está diciendo cuánto tiempo me queda. Número 3, le voy a decir esto: las personas, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero las personas realmente no tienen problema con Jesús. ¿Hay alguno aquí que tiene problemas con Jesús, que no quiera nada con Jesús? Jesús, el Señor, el que murió en la cruz, nuestro Salvador. ¿Hay alguno que tenga problema con Jesús? Yo creo que los seres humanos no tienen problema con Jesús. ¿Saben con quién tienen problema? Con las religiones y con los hombres. Porque hay cosas que definitivamente parecieran ser que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseñó y con lo que Jesús dijo. Esta semana me llegó un video y voy a leer en este punto número 3 un comentario que me llamó la atención del video en cuestión. Preste atención lo que dice. La famosa escritora de libros de vampiros, Anne Rice, volvió a la fe cristiana después de haberse apartado por varias décadas. Pero después de haber sido cristiana por 10 años, escribió un comunicado en donde decía lo siguiente: dejo de ser cristiana, pero continuaré siguiendo a Jesús. Pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidoras y tan infames. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Uno dice, Dios mío, pero es que esto no puede ser el cristianismo. Si esto es el cristianismo, no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. Termina el artículo diciendo, es triste pero cierto, hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser parte de los sistemas religiosos que han conformado los hombres. Aún personajes de influencia como Gandhi tuvieron experiencias desagradables con los cristianos. Y esto fue lo que dijo Gandhi: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Las personas no tienen problema con Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús no es una religión. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesús es la verdad más maravillosa que tú puedes conocer. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el camino al Padre. Jesús es todo lo que te puedes necesitar para ser feliz. Jesús es la verdad más maravillosa que puedas conocer. Solo Jesús puede llenar tu alma y darte paz genuina y certera. No hay problema con Jesús. Hay problema, ¿sabe con quién? Con los cristianos. Somos desleales. Hay cosas que no cuadran. Y yo sé que como yo me siento, muchos de ustedes se han sentido alguna vez y dicen, es que hay cosas que no me cuadran. ¿A cuánto les ha ocurrido eso alguna vez en su vida? Y van a una iglesia y se sientan y ven una mala actitud, ven un comportamiento raro y uno dice, pero esto no es Jesús. Porque el mundo no tiene problema con Jesús. Lamentablemente, el problema está con las religiones. Número 4, yo creo en los milagros. ¿Cuántos creen aquí en los milagros?
Wow, tan poquitos. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Yo creo en la manifestación de Dios. Yo creo en la presencia de Dios. En lo que no creo es en la manipulación. En eso no creo. No creo que por la fe que yo quiera tener para acercarme a Dios, alguien se aproveche de ella y abuse de mí para sacarme dinero. En eso no creo. O alguien abuse de mí para controlarme y alimentarle el ego a alguien que quiere sentirse prácticamente un Mesías circunstancial. Entonces, el problema no tiene que ver aquí con que nosotros creamos. Por supuesto que creamos. Esto no es una reunión de personas que no creen. Es una reunión de creyentes, pero de creyentes que han decidido abrir los ojos y decir: yo quiero creer no en la iglesia, no en el pastor, no en el papa. Quiero creer en Cristo Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie podrá llevarte al Padre. Ninguna religión tiene esa facultad. Solo Jesucristo salva. Solo Cristo es el verdadero camino que lleva al hombre de Dios, al hombre a Dios. Hay un solo mediador, diga conmigo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, hay un solo mediador. ¿Sabe qué es un mediador? Alguien que te conecta con Dios. Uno solo. Y ese único mediador soy yo. Pero sabe que sí, hay personas que comienzan y saben cómo hacer hasta que llega el punto en el que lamentablemente las personas llegan a creer: sí, es verdad, es el pastor el que me acerca a Dios. Ningún pastor te puede acercar a Dios. Ningún hombre te puede acercar a Dios. El único que te puede acercar a Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el único camino a Dios. No hay otra forma de poderlo ver. Creemos, claro que creemos. Pero el gran detalle de creer está aquí. Ay, manito. El gran detalle de creer está aquí. Yo no quiero creer en Dios como me lo diga un papa, un pastor, un sacerdote. No. Porque voy a estar expuesto a ser controlado, engañado, usado, intimidado. Yo quiero creer en Dios como lo dice su palabra. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios, si no tiene como recurso de estudio su palabra, fácilmente lo van a engañar. Jesús es el camino. Y este libro habla de Jesús. En una oportunidad, Él dijo: el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Mire lo que dijo Jesús: el que cree en mí, como lo dicen las Escrituras. ¿Cómo hay que creer en Jesús? Como lo dicen las Escrituras. No como lo dice el sacerdote ni como lo dice el pastor Gustavo. Es más, óigame bien, si lo que yo le digo no está en la Biblia, no me crea nada. Salga corriendo. Está en el peor lugar del mundo. Si lo que yo le digo está en la Biblia, tenga paz, porque ella habla de Dios. Y todas las falsas doctrinas, las sectas, comienzan hablando de ello, pero llega un punto en el que se alejan y se pierden. Y por último y quinto, para finalizar el día de hoy, aquí quiero que me preste atención, porque quiero hablarle de de las intenciones y las razones de un manipulador. Y quiero aquí explicar que un manipulador puede ser un vendedor de carros en un dealer. Un manipulador puede ser un niño de 6 años que sabe berrinchar para que usted le compre y le haga lo que dice. Un manipulador puede ser una mujer que utiliza el séptimo poder para controlar a su marido y negociar con él en la cama todo lo que le dé la gana. Un manipulador puede ser un hombre abusivo que usa su autoridad para imponer a la fuerza lo que quiere. Un manipulador puede ser un jefe. Un manipulador puede ser un líder político. Usted puede ver al manipulador en todas las esferas de nuestra sociedad. Y yo quiero, como vamos a tener la próxima semana para extender más, quiero terminar hoy diciéndole las intenciones y las razones, oiga bien, de un manipulador. Las razones y las intenciones. Existe quien manipula. Existe el manipulador controlador. Y existe el manipulador abusivo.
El primero está en todos lados, el que manipula. Un niño puede manipular, una esposa puede manipular, hasta sin darse cuenta. Es aquí donde yo digo, hay manipuladores conscientes y hay manipuladores inconscientes. ¿Nunca se ha visto envuelto alguno de ustedes en una relación sentimental cuando estaban solteros o estando casados, en eso que la gente llama relaciones tóxicas y que uno no sabe cómo soltarla? Y entonces esa persona te dice, si me dejas, me mato. ¿Alguna vez alguno de ustedes le pasó o conocieron un caso como eso? Eso es un manipulador. Tú no te puedes alejar de mí porque te voy a ver, me vas a ver hasta en la sopa. Wow, no le da miedo. Mejor me quedo porque imagínate, yo quiero comer tranquilo mi sopita. El manipulador puede estar en todos lados. Es normal, porque creo que en cierta forma es parte del ADN del ser humano. Ahora, el manipulador controlador es otro nivel. Es el que te controla. Y te pones aquí, y te vas para allá. Y yo no sé qué, y yo no sé qué. Y te subes y te bajas. Ese es el controlador. Pero hay uno que es el peor de todos, que es el manipulador abusivo, que son estos líderes religiosos. Jim Jones, búsquelo por favor por Google, David Brainerd, y cada personaje que mencioné hace rato. Ahora, todos los manipuladores tienen la misma intención. Diga conmigo, todos tienen la misma intención. ¿Cuál es la intención? Controlar, así de sencillo. ¿Cuál es la intención de un manipulador? Ahora, todos tienen la misma intención. Nunca olvide esto. El manipulador tiene desde el primer momento que te conoce una sola intención: controlarte. Pero no todos tienen las mismas razones. Existen 3 razones por las que te controlan. Es decir, las intenciones siempre van a ser las mismas. Lo que no va a ser la misma van a ser las razones. Las razones siempre van a ser diferentes. ¿Cuáles son las razones? Alejandro, estoy tratando de terminar, ¿viste? Ya estoy casi a punto de terminar. Así que no me dejes enseñar el teléfono para estar pendiente de la hora. Manténmelo allí. Aquí dice que me quedan 4 horas. No, me quedan unos cuantos minutos. ¿Cuáles son las intenciones? El controlar. Ahora las razones no. Le voy a decir las 3 razones de todo. Usted ahorita va a hacer como un mapa mental y va a decir si conoce a algún manipulador. ¿Cuántos creen conocer a algún manipulador? Usted va a decir aquí, ya sé, su intención era manipularme, pero ahora voy a descubrir cuál era la razón por la que me quería manipular. Razón número 1, alimentar su ego. El manipulador disfruta alimentando su ego. Sentir que él te puede dominar a su antojo. Sentir que él puede hacer que las personas hagan lo que él quiera. Muchos manipuladores no tienen ni siquiera deseo de dinero, quieren poder, pero un poder que les pueda alimentar el ego. Hay personas que quieren ser pastores no por razones de servicio, sino porque ser pastor les entrega un poder, y un poder que les alimenta el ego. La gente me va a hacer caso, la gente me va a seguir. Eso es un manipulador. Un presidente que aparece de pronto como un mesías político y dice que él va a resolver todos los problemas y que él va a hacer que el río Guaire se convierta en un río limpio, transparente, que él va a convertir la casa principal de gobierno en una universidad. Si todo lo que estoy diciendo tiene algún parecido con la realidad, esto es pura casualidad. Mire, todo esto es una persona que tiene la razón de alimentar su ego. Quiere sentir que tiene poder y que la gente le obedece, que la gente le hace caso, que la gente que él puede dominar a las personas. Y aunque usted no lo crea, eso es un éxtasis para un manipulador en ese sentido. Que las personas lo miren, que las personas lo adulen,
Que las personas los reconozcan y que cuando ellos pasen y cuando se muera digan que ahora no se murió, sino que ahora es galáctico, internacional y que está en otra posición. Eso le llena al manipulador. ¿Y dónde usted va a ver esto en la Biblia? Pues mire, es interesante porque en la Biblia encontramos este tipo de situación. Había un hombre, un manipulador, en el libro de Esther, capítulo 5, versículos 12 y 13. Este malvado, pomposo, manipulador, con una necesidad de alimentar su ego, llamado Amán, era tan grande que dice que cuando él pasaba y veía a un hombre llamado Mardoqueo, que cuando él estaba allí no le rendía pleitesía como todo el mundo, dice que eso a él le echaba a perder el día. Porque él sentía que la razón de ser era que las personas cuando lo vieran le rindieran pleitesía. Hay personas en el mundo que son unos grandes manipuladores y sabe, no están interesados en el dinero, no les importa el dinero, quieren poder, porque el poder alimenta su ego. Satanás se convirtió en el enemigo de Dios siendo un ángel porque se dio cuenta que eso le llenaba, eso le alimentaba el ego y se convirtió en el enemigo de nuestras almas. ¿Alguna vez escucharon de Pablo Escobar? Usted sabe que Pablo Escobar, después que tuvo tanto dinero, ya no necesitaba más dinero, pero había algo que él quería satisfacer y era su ego, alimentarlo. Y fue cuando decidió entrar en la política y empezó a soñar con ser presidente. Después de conseguir y haber hecho todas las marramucias que hizo, haber robado, haber sido un narcotraficante, en su época creo que en la revista Forbes estaba entre los más ricos del mundo. No lo habían descubierto porque decían que en Medellín él era un personaje que trabajaba con construcción, edificios, era un hacendado, pero llegó un punto en el que él ya no quería dinero. ¿Sabe lo que quería? Quería poder. Él quería estar en el palacio en Colombia, ser un político importante y convertirse. Eso es lo que dice la gente. Él quería convertirse en presidente. Y tenga mucho cuidado, porque hay personas que usted las va a identificar y sabe que es lo único que esa persona quiere, que usted lo adule, que usted le sirva, que usted se doblegue. Ellos quieren sentir que ellos son los que tienen la cuerda y que pueden decir a las personas: ve para allá y va para allá, muévete así y se mueve así. Intimidan, amenazan. Aunque al principio no lo hacen, ellos primero logran alcanzar ese poder para luego tratar de influenciar y generar este tipo de situación. Entonces está el manipulador que él busca alimentar su ego. Número 2, está el manipulador cuya razón es dinero. El del ego es peligroso. ¿Y el del dinero? Hay personas que dicen: yo quiero esto porque esto me va a dar tanto. Muchos de los sistemas multiniveles, muchos de esos sistemas, ¿sabe qué le inyectan a la persona? Y no quiero decir que sean malos, pero cuando te dicen dinero y te ponen todo el tiempo en los ojitos el símbolo del dólar y te están constantemente diciendo libertad financiera, dinero, libertad financiera, dinero. Pareciera ser que el dinero se ha convertido en una razón importantísima de muchas personas para manipular. Tanto así que encontramos en el libro de Timoteo la siguiente cita bíblica. Primera de Timoteo 6, 5 al 10. Preste atención. Dice: de disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Usan esto que se llama iglesia, usan la religión, usan la piedad. La palabra piedad se puede traducir como religión. Usan todo esto como fuente de ganancia. Ellos ven en todo lo que hacen un símbolo tocante al tema financiero, dinero. Y dice que este tipo de personas usarán la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dinero es lo que quieren algunos manipuladores. Y por último, y número 3, alimentar el ego, dinero. Y el tercero le va a asombrar un poco a los que les gusta el UCM, cine y este tipo de cosas, lo van a entender mejor. El tercero, ¿cuántos llegaron a ver la película de Batman, El Caballero de la Noche? Cuando enfrenta a un personaje oscuro y colorido llamado el Joker, el Guasón. Bruce Wayne no podía entender de qué manera poder ganar al Guasón. Y Alfred, su mayordomo, le cuenta una historia y le dice esto: que cuando él estaba en África había un hombre que robaba zafiros, diamantes, y habían unos que eran del tamaño de una naranja, le dice, y se los regalaba a los niños. Y él le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué él hacía eso si no iba a ganar nada? Y dice, son personas que no puedes comprar, son personas que no tienen como meta o como razón tener dinero, no les importa el dinero, no les importa el poder. Y le dice esta frase: hay hombres que solo quieren ver al mundo arder. Hay personas que entran en un acto de manipulación destructiva y el único fin es crear caos, es destruir una familia, es dañar un matrimonio, es alejar a un amigo. Ellos no van a sacar nada. Y tú después, cuando ves el daño que muchas personas han hecho con estas herramientas de manipulación, dices, ¿y qué ganó esa persona? No ganó nada. Pero es que tampoco él quería ganar nada. Su única satisfacción era hacer daño. Y es cuando usa la frase, Alfred usa esta frase célebre del UCM: hay hombres que solo quieren ver al mundo arder. Hay personas que su anhelo es dividir, crear daños, separar familias, destruir hogares, dividir iglesias. Y a la final ellos no se quedan sin nada, pero con la satisfacción de decir, yo lo hice. Porque tienen un resentimiento en el alma tan grande que se convierten en resentidos sociales. Y ese resentimiento, valga la redundancia, los convierte en personas tan malas y tan peligrosas que comienzan a usar un arma diferente de manipulación, porque no usan el arma a lo mejor de los encantos carismáticos que tiene un conferencista, ni tampoco un líder religioso o un líder político. Usa un arma poderosísima que es la sentimental. Saben llorar, saben mentir, saben engañar. Imagínense cuando todo esto se acumula en una sola persona y ante el riesgo que pueden estar familias, matrimonios, ministerios completos de personas que solo van a hacer un trabajo sin que ellos obtengan ningún beneficio, pero su gran satisfacción será verte destruido. Será sentir que finalmente él ganó una batalla estúpida porque solamente estaba en su mente. En la mayoría de los casos esa batalla ni siquiera existía. Era lo que él tenía en su mente porque es un resentido social. Y aquí cabría la palabra del apóstol cuando menciona en el punto anterior: de los tales apártate, porque son personas peligrosas. Y por eso es que cuando yo comencé a leer en el punto anterior, en el quinto, el carácter de los hombres de los posteros tiempos, él le decía, y debes saber que en los días finales serán días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres que los que se quieren es ellos mismos, ellos no les importa nada. Ellos se aman a sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Sabe qué significa implacable? Nada los detiene. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, y tendrán apariencia de piedad. Aparecerán como alguien enviado por Dios, pero son lobos rapaces disfrazados de ovejas. De los tales, decía Pablo, apártate. Y termino aquí. El pensamiento y el sistema de nuestras iglesias pareciera ser un campo fértil. Cuando el creyente no es estudioso de la palabra de Dios, cuando el creyente es simple, sentimentalista o sensacionalista, es un caldo de cultivo para poder encontrar por muchos que con toda la mala intención están cazando a quien puedan perjudicar. Y lo más lamentable es que hay personas que están siendo manipuladas y no se han dado cuenta. Ellos creen que todo está bien y no está bien. Ellos piensan que su forma de pensar es correcta. Y quiero decirte que tu forma de pensar no es mejor que la mía. Pero la forma de pensar correcta que te va a llevar a la vida, a la verdad, es lo que dice Dios a través de su palabra. Este libro se ha convertido no solo en el más vendido en el mundo, sino que este libro es la palabra de Dios. Y óigame bien, los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra permanecerá para siempre. Todo lo que aquí está escrito se va a cumplir. Y este es el manual de conducta de toda persona que desea tener un alma saludable, que desea tener pensamientos potables, que entiende que en este camino lo menos importante son las religiones y lo más importante es la fe en Dios a través de Jesucristo, su único Hijo. Y yo no estoy aquí para ofrecerte una religión. Y la semana que viene vamos a hablar a lo mejor un poco más profundo, porque quiero irme introduciendo con la prudencia requerida, porque vamos a descubrir, sin convertirnos en una inquisición, ni tampoco despertar una paranoia enfermiza en los que estamos acá, pero sí que podamos tener la claridad personal, individual, y que tengamos la lente de la palabra de Dios como la única forma que nos permita solamente protegernos a nosotros y proteger nuestra familia. No tienes que dejar tu religión ni dejar nada, pero sí identificar lo que no está bien y apartarte de eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nunca olvides esto: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.